En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seamos bienvenidos, amigos, a esta meditación, a este tiempo de oración compartida, a este disponer nuestro corazón y entrenar también nuestras actitudes de Adviento en esta tarde. Concluimos esta semana de septiembre entre anuncios contrastados. Cuántas realidades de oscuridad y de luz. El alto en fuego, en Gaza. Ojalá se oscurezcan las armas y luzca la paz. Y a la vez se encienden en estos días nuestras ciudades ante la proximidad de la Navidad. Y sin embargo, bien sabemos que la escalada de precios divide de modo radical a los ciudadanos, entre aquellos a los que esta crisis no les afecta y nos mantiene bastante encendidos, y aquellos que siguen en el apagón y en la amargura de no alcanzar al menos una lucecita de esperanza. Ayer se estrenaba Wish, la última película de Walt Disney, una gran parábola sobre la esperanza bajo el símbolo de la luz, ¿no? Hasta la Navidad se ha teñido de deseos entonados, y lo cantamos todos. Wish you a Merry Christmas. Cuántas realidades de luz y de deseos. Y sin embargo, cada vez que llegan estas fechas, se hace más recurrente el anuncio de un posible apagón energético, un apagón generalizado, la pérdida de luz a nivel global. Fue Austria quien puso sobre la mesa el tema, hablando de cómo estamos ante un riesgo realista y a la vez viviendo un tiempo subestimando nuestra capacidad energética. Y ahí veis a tantas personas haciendo simulacros e invitando a la ciudadanía a hacer acopio de velas, de mantas, de alimentos enlatados, no perecederos, por si se nos acaba la energía. Si el apagón se produjera, si llegáramos a un colapso eléctrico, esto tendría unas dimensiones considerables. Y si no, pensemos cada uno de nosotros, hagamos memoria de todo aquello que manejamos cada día y cómo todo ello, la mayor parte, precisa de electricidad. En fin, que cuando nos ponemos a pensar nos damos cuenta de que nuestro estilo de vida es un tanto eléctrico dependiente. Una de las llamadas importantes de este neoliberalismo nos hace pensar es que vivimos una situación nueva de aporía y que nos toca preguntarnos qué debemos cambiar en nuestro estilo de vida. ¿Sabríamos empezar un estilo de vida más sostenible, menos agresivo y dependiente de las fuentes de energía, por ejemplo? Evidentemente, volver a formas de vidas propias de tiempos pasados es un absurdo, porque el progreso nos ha traído hasta aquí. Lo que no es bueno es que este progreso agresivo y selectivo deje a tantos en la oscuridad y a la mayor parte de la humanidad que vive en un apagón energético no improvisado, sino continuado. O progresamos juntos o entonces el progreso no es progreso. O hay luz para todos o habrá siempre amenaza de oscuridad para muchos. No sé cómo llevaréis vosotros los imprevistos, ¿no? Las dificultades y los apagones que de vez en cuando la vida nos trae. A mí me ayuda mucho ver a esta gente empeñada en mantener pequeñas luces en mitad de la incertidumbre que la noche nos trae. Todo este tiempo que estamos viviendo con sus riesgos y sus desigualdades nos revela la paradoja de que nos empeñamos en iluminar a ciegas los caminos de la vida, en alumbrar con una linterna la parte del mundo que nos toca caminar y no nos damos cuenta de quién es la luz. La luz que ilumina a todo mundo, la luz que ha venido a este mundo para iluminar. ¿Quién nos alertará de los apagones de nuestro propio corazón? ¿Quién nos recordará el apagón de nuestras ilusiones y nos pondrá alerta de todas ellas? Ante tantas esperanzas desvanecidas por la crisis de realismo que la vida nos impone, ¿quién nos animará a hacer acopio de aceite para que nuestras lámparas no se apaguen? ¿Nos encontrará el esposo que viene con la luz encendida? Os propongo esta sencilla meditación en 5 puntos. Comienzo, después de esta lectura de nuestra sociedad, a definirnos que somos, como creyentes, buscadores de la luz. Como a las mariposas, la luz nos atrae poderosamente. El brillo, el resplandor, lo refulgente nos abduce y nos emboba. Pero resulta que en la vida humana la luz va mezclada con la sombra
y esto ocurre de manera indefectible. Por eso, aun a riesgo de engaño, separar las luces de la tiniebla no resulta ni tan fácil, ni a veces reconocemos que es necesario. A eso le pasa a la Navidad. La queremos como fiesta de luz y la rodeamos de luces magníficas a nivel ciudadano, a nivel social y comercial. Hasta la misma liturgia nos envuelve en luz. Y está claro que la Navidad, como la Pascua, son fiestas de luz para los creyentes. Pero resulta que en este mismo paquete van las sombras, la dureza de las situaciones que se celebran. Por ejemplo, recordad que el que nace, nace en un lugar pobre y oscuro, que él también morirá en la soledad de la cruz. Y tapar esto con ritmos bullangueros y lucecitas de colores sería quizá empobrecer el hecho de nuestra fe. La familia franciscana, sabéis que nos invita en esta ocasión a recordar el 800 aniversario de la experiencia de San Francisco en Grecho, cuando en medio de la pobreza de aquellos que estaban celebrando una evocación de la Navidad, Francisco armó y vivió el primer Belén. Se nos invita también, como a Francisco, a que reconozcamos la luz que viene en la oscuridad del portal y cómo la divinidad se resume en el llanto de un recién nacido, que sombra y luz se entremezclan, y esto no es un cuadro caravallesco, sino que ambas forman la verdad del misterio de un Dios que se muestra acompañante, sempiterno del caminar humano, misterio de la carne acompañada y acariciada. Que esta Navidad del año 2023, junto a Francisco, nos invite a llenar de sentido la oscuridad de nuestro mundo, podamos vivir la Navidad en esta mezcla de luz y de sombra, no para olvidar las sombras, sino para integrarlas en ese torrente de claridad que es la encarnación de Dios. Ojalá. Hacemos una especial confesión. La hemos cantado al principio. El Señor es mi luz. Dice el libro del Eclesiástico: dulce es la luz y los ojos disfrutan viendo el sol. Por muchos años que viva el hombre que los disfrute, todos recordando que los años oscuros serán muchos y que todo lo que viene es vanidad. La luz es dulce y es bueno contemplar con nuestros ojos el sol visible que tenemos como fuente de calor y de vida. Pues sin la luz el mundo estaría privado de belleza y la belleza no sería vida. Por esto dice la Escritura: Dios vio que la luz era buena. Y sin embargo nosotros hemos de pensar que aquella luz, grande, verdadera y eterna, que viniendo al mundo ilumina a todo hombre, hemos de pensar que tiene un nombre esta luz: es Cristo Salvador y Redentor, que Cristo es la alegría del mundo y que desvanece con la luz de su nacimiento la oscuridad de nuestra vida. Él, con la luz de su vida, disipa las tinieblas de la nuestra. Con la luz resucitada, esclarece las sombras de la muerte. Dios ha creado la belleza de la luz para el día y la luz para la noche, la luz que nos habla de la bondad del Creador como primer resplandor de su signo divino, una luz que nos habla de toda belleza y toda bondad que residen en el corazón de Dios, que la manifiesta con plenitud como la venida del sol naciente, la llegada de la luz del Verbo divino. Si el Señor es mi luz, hay también un convencimiento. Yo no camino en tinieblas, dice el Salmo. El Señor es nuestra luz y la realidad de nuestro mundo necesita ser iluminada, y ello nos revela el contraste entre lo que Él puede dar a nuestra vida y la frecuencia con la que solemos disimular la necesidad que tenemos de su luz. Pues la experiencia de tiniebla en nuestro modo de ver, de sentir y de vivir es tangible y manifiesta. Hemos sido llamados a salir de las tinieblas, pero parece que la tiniebla es el estado cómodo para nuestras rutinas diarias. Por ello, os invito a que invoquemos con la hoja que tenéis esta oración como oración propia de nuestro Adviento. Siendo conscientes de nuestra propia oscuridad, digámosle al Señor que venga a iluminarnos. Son 4 párrafos. Si os parece, podemos comenzar el coro
que estamos en este lado del templo, haciendo las estrofas primera y tercera, y con calma meditamos, así nos sirve también para interiorizar cuanto hemos dicho de nuestra conciencia, de vivir en un mundo de tinieblas y nuestra confesión de Dios, que es nuestra luz. Ven a iluminar, tráenos tu luz, enciende nuestra esperanza, alienta el ardor de amor en nuestro corazón. Ven a iluminar, ven a nuestra casa porque atardece y las sombras se extienden por todos sus espacios. Ven y mira qué le está pasando a nuestra casa. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada día más en un inmenso depósito de porquería. Paisajes bellos son tu belleza, Señor, y hoy los hemos inundado de basura. A ti te envuelve la luz como un manto. En este horizonte rezumante, la belleza que es el universo, obra de tu amor. Nosotros vamos envolviendo a nuestra casa con un manto de gases que la van haciendo crecientemente irrespirable. Ven, Señor. Ilumina nuestras vidas, puesto que conscientemente queremos llegar con todo para su paz y El hombre quiere convencerse de que ya no te necesita y puede vivir en el desierto de sus propios recursos. Pero el desierto es la sede de la desesperación y este crece por todas partes. Ven, Señor, a iluminarnos, a despertar nuestra conciencia dormida y a contemplar con una nueva mirada que todo lo has hecho tú y que es muy bueno. que la vida de cada persona no se pierda en desesperar pecados, en un mundo de pura casualidad o ciclos que se repiten sin sentido. Ayúdanos a descubrir que hemos sido concebidos en tu corazón y por eso cada uno de nosotros es un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es Señor, cada uno es amado. Cada uno es necesario por esto, Señor, que cada él mientras viva, la lleve para ti mientras exista, que sea cada vez muy bueno, y yo me alegraré por el Señor. Y desde esta constatación, necesitamos la luz de Dios, vamos a desarrollar en 4 puntos muy sencillos el cuerpo de esta meditación. Para ello quisiera utilizar sobre todo tres pasajes de la Escritura, alguno que incluso puede parecernos como muy poco de Adviento, de Navidad. Vamos a darle alguna vuelta. Nos vamos con el primero. Para proclamar cómo actúa la luz entre nosotros. La luz de Dios abre horizontes. El primer texto que quisiera rememorar nos remite a un contexto que nada tiene que ver con la Navidad, ciertamente. Pero hay un detalle que nos puede ser de interés. En el capítulo 12 del libro de los Hechos podemos acompañar a Pedro, que se halla encarcelado. Dice así el texto. Mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la comunidad oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a hacerle comparecer, aquella noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas y centinelas, haciendo guardia a la puerta de la cárcel. En eso se presentó el ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Pedro, quizá
muy semejante a nuestra propia realidad. Qué hermoso es sentir que cuando alguien está a oscuras como Pedro, la Iglesia ora por ti. Es un consuelo. Para Pedro la escena es totalmente sombría. Si alguno de vosotros habéis visitado alguna de las antiguas cárceles de la época en la que Pedro estuvo encarcelado, por ejemplo la cárcel Mamertina de Roma, pues nos encontramos que aquellas cárceles no eran algo tan espacioso, sino un agujero en el suelo por el que se introducía al reo, algo así como un pozo, sin luz de ninguna clase. Pedro está en esa total oscuridad, en la soledad más implacable, en la dura vigilancia de sus guardianes para que no quede ningún resquicio a la esperanza. Pero él tiene unas certezas, certezas de fe, y la Iglesia está orando por él. Estas certezas hacen no solamente que no se pueda dormir, sino que además no muera en él la confianza. Y entonces una luz entra por el hueco de aquella cárcel, ilumina aquella pequeña oquedad y abre caminos de libertad. Resulta difícil explicar cómo pudo acontecer, ¿no? Algo brilla en medio de la más profunda oscuridad, una esperanza que se abre paso en el muro compacto de la derrota. Una luz espera a quien ha abrazado con paz las sombras. Este es el misterio de la fe luminosa, que no necesita ignorar las sombras, sino que abrazándolas las transforma. Algo de esto pasa también con el misterio de la encarnación. La encarnación no ignora las sombras, pero las transforma. No hace como quien no quiere enterarse de las limitaciones, sino que les pone nombre y las incluye en el movimiento de la luz. No tiene que forjarse terrenos superficiales de alegría, porque la suya brota de las honduras mismas de lo real. Así es la Navidad. Por eso nos preguntamos, ¿en qué medida también nosotros somos conscientes de la noche en la que podemos encontrarnos? No lo hemos buscado, pero la oscuridad se nos impone desde fuera de nosotros mismos. ¿Somos conscientes de que la Iglesia también ora por nosotros, como a Pedro? Nos preguntamos, ¿estaremos también nombrando mal la oscuridad como algo ajeno? O quizá tenga que ver con nuestro propio nombre esa oscuridad. En segundo lugar, nos trasladamos ahora al libro del Apocalipsis. Ahí veis la ciudad de Jerusalén, iluminada en una de sus puertas, con una palabra que a veces no es tan elocuente, ¿no? La palabra amor. Dice el libro del Apocalipsis, la ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, pues la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Se pasearán las naciones bañadas en luz, los reyes de la tierra llevarán a ella su resplandor, y sus puertas no se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. En la ciudad estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le prestarán servicio, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. No habrá ya noche, ni necesitarán luz de lámpara o de sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos, y serán reyes por los siglos de los siglos. El vidente del Apocalipsis tiene por sueño central de su dura visión la hermosura de una ciudad nueva, distinta, hermosa. Es la ciudad de las buenas relaciones, del poder libre de ambición, de la fraternidad a flor de piel. En definitiva, el cosmos reordenado, la culpa desterrada. Por eso habla de una ciudad que no necesita que la ilumine ni el sol ni la luna. No precisa de la luz externa, tan imprescindible, ni tan impredecible en su funcionamiento, porque tiene otra luz que brota desde dentro, la ilumina la gloria de Dios, el afán amorosamente salvador de Dios para llevar a término, a su plenitud, a la dicha, nuestra historia humana. Esta brillante luz es más viva que la de cualquier otro astro, y además esa luz de fondo se ha hecho visible en la humildad de un Cordero luminoso. Su lámpara es el Cordero. La total entrega de Jesús ilumina nuestra historia. Y allí, como consecuencia, no habrá noche, repite el vidente. Se podrá cantar en la noche.
se podrán mantener iluminadas, activas las intuiciones primeras, el amor de quien nos amó primero. Si se intuyó esta luz en momentos más difíciles que los nuestros, preguntémonos, ¿podemos nosotros hoy mantenerla de forma más explícita, aunque haya que recorrer también la senda difícil de vivir en este mundo con una cierta marginalidad o alternatividad? Ser alternativos, porque la luz nos invita a ello. Y en tercer lugar, nos centramos en el pasaje que ha dado pie a toda esta meditación. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. La Iglesia reza el cántico de Zacarías cada mañana, cuando sale el sol y se disipa la noche y la tiniebla. El ápice de este cántico es la frase que acabamos de orar: nos visitará el sol que nace de lo alto. La expresión, a primera vista, nos puede parecer un tanto paradójica, porque une lo alto con el nacer. Y, en realidad, ya de por sí es significativo. Por la misericordia de Dios, solamente por la misericordia de Dios, puede acontecer la aurora de lo alto del Mesías. Así lo anunció el profeta: yo Yahvé te he puesto para ser luz de las gentes, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, del fondo del calabozo a los que moran en tinieblas. El Mesías, Cristo, el sol de la salud, trae a los hombres salvación, trae redención a los oprimidos por el pecado y por la muerte. En el texto original griego, la expresión sol que nace se utiliza para ello el término anatolé, un vocablo que significa, por un lado, la luz solar que brilla en nuestro planeta y a la vez también el germen del que brota esa luz, el amanecer, ¿no? En la tradición bíblica, ambas imágenes tienen una poderosa fuerza mesiánica. Y así el profeta Isaías, hablando del Emanuel, nos recuerda que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaban en tierras de sombra y una luz les brilló. Y por otro lado, refiriéndose también al rey Emanuel, lo representa como el renuevo que brotará del tronco de Jesé, es decir, de la dinastía davídica, un vástago sobre el que se posará el Espíritu de Dios. Por tanto, Cristo aparece como la luz que ilumina a toda criatura, nos dice Juan, y florece la vida, como también recuerda el evangelista, uniendo dos realidades: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La humanidad que está envuelta en tinieblas y en sombra de muerte es iluminada así por el resplandor de la revelación, como había anunciado el profeta Malaquías: a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en sus rayos. Este sol guiará nuestros pasos por los caminos de la paz. Nuestros pasos inciertos, que durante el día a menudo se desvían por senderos oscuros y resbaladizos, que están sostenidos, sin embargo, por la claridad de la verdad que Cristo difunde en el mundo y en la historia. El británico Beda el Venerable, una figura importante del magisterio de los siglos VII y VIII, en su homilía para el nacimiento de San Juan el Bautista, comenta con estos términos el cántico de Zacarías en este pasaje: el Señor nos ha visitado como un médico a los enfermos, porque para sanar la arraigada enfermedad de nuestra soberbia nos ha dado el nuevo ejemplo de su humildad. Nos ha redimido a su pueblo porque nos ha liberado al precio de su sangre, a nosotros que nos habíamos convertido en siervos del pecado y en esclavos del antiguo enemigo. Cristo nos ha encontrado mientras yacíamos en tinieblas y en sombra de muerte, oprimidos por la larga ceguera del pecado y de la ignorancia. Ha dirigido los pasos de nuestras obras para hacernos caminar por la senda de la paz y entrar en la morada de la paz eterna que nos ha sido prometida. El camino elegido por Cristo
para revelar este misterio de amor gratuito y misericordioso es el que mejor podría expresarlo, el despojo. El despojo de su gloria y de los signos de su poder divino para hacerse uno de nosotros. Dios, siendo eterno en Cristo, se hace temporal, siendo poderoso se hace débil, siendo fuerte se hace vulnerable, siendo rico se hace pobre, siendo santo asume nuestros pecados, de tal modo que hasta el último de los seres humanos lo pueda sentir cercano, amigo, compañero en el caminar de la vida. Jesús elige el camino del descenso y meditando sobre este descenso, Saint Charles de Foucauld escribe: bajó con ellos y vino a Nazaret. En toda su vida no hizo otra cosa que bajar. Bajar en la encarnación, bajar haciéndose criatura, bajar obedeciendo, bajar haciéndose pobre, abandonado, desterrado, perseguido, ejecutado, poniéndose siempre en el último lugar. Cristo mitigó la gloria de su divinidad, reguló su brillo para que no nos sintiéramos cegados. Sentir este camino de Jesús hoy es más importante que en otros tiempos, porque claramente es contracultural y es por eso mismo que a sus discípulos nos cueste tanto asumirlo. ¿Quién de nosotros está dispuesto a apagarse un poco para que otro brille? Incluso tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus compañeros, aquellos a los que eres enviado. Apágate para que ellos brillen. ¿Quién por amor es capaz de encender el pabilo vacilante? ¿Quién contra toda desesperanza es capaz de dar valor a lo que todos dicen que ya no cuenta y no tiene remedio? En la mentalidad actual de nuestro mundo, la realidad de los pobres bien sabemos que no es relevante. Carece de brillo para los focos puestos en otros puntos del escenario mundial. Y sin embargo, la luz de Dios es misericordia porque hace ver y dignifica a los invisibles de este mundo. El Papa Francisco nos invita a seguir este camino de descenso que inició Jesús con su encarnación entre los pobres. Dice el Evangelii Gaudium: la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, asume las dificultades de la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. Ya en el inicio de este Adviento sentimos el horizonte hacia el que nos ponemos en camino. En la noche de la luz del portal escucharemos las palabras del profeta Isaías, quien nos hablará de que este pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una luz intensa. Habitaban en tierra de sombra, pero una luz les ha brillado. El profeta nos anunciará la llegada de la luz para quienes caminamos en la oscuridad. Anuncia el resonar de su palabra en el silencio de la noche o en el corazón. Una luz para manifestar la gloria e iluminar a los que caminan. Una luz no escondida, sino sobre el candelero, un candelero que alumbra a todos los de la casa. El profeta anuncia la luz que es el anuncio del reino glorioso de un niño, un infante que reinará para llevar la salvación y la paz. A ello nos invita también el libro de la sabiduría cuando se nos dice: abre los ojos para ver el sol de la justicia que nace para ti, la palabra que llama a la puerta. Si nosotros no salimos del camino de la verdad, no nos iluminará la luz de la justicia, pues para nosotros amanece su luz. El sol de justicia desea ser precedido. Nació Juan, el que no era la luz, sino testigo de la luz, el que dispuso los ojos para reconocer la luz que alumbra. Por eso, procura tú también, desde la disposición concreta de tu misión, desde tu trabajo en la delegación particular, cómo puedes preceder al sol del cual tienes experiencia y quieres que otros lo descubran.
Dice Pablo en Efesios: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos, porque Cristo será tu luz. Y es verdad, si te adelantas a la salida de este sol, acogerás a Cristo luz, y Él te iluminará en el fondo de tu corazón cuando le digas: mi alma, Señor, te ansía de noche. Él hará que resplandezca la luz de la mañana en las horas nocturnas si eres capaz de meditar su palabra. Y cuando el amanecer te encuentre meditando la palabra de Dios y esta ocupación tan grata del horario salmodiar haga en ti las delicias de tu corazón, puedas decir de nuevo al Señor Jesús: las puertas de la aurora para mí se llenan de gozo santo. Y es verdad, no dejemos de mirar a quien es para nosotros el candelabro de esta luz, Santa María. El profeta anuncia la palabra, es verdad, pero será Santa María, la amiga de Dios, la amiga desde siempre, la bendita entre las mujeres, quien vaya a levantar bien alto el candelabro para toda la humanidad, para que la luz llegue a todos los rincones de este mundo, a todos los espacios de tu casa. María recibe esta luz en nuestra tierra. Ella, hermana nuestra, criatura escogida de entre muchos, presta un soporte bello a la luz, su propio cuerpo. Por eso la saludamos y concluimos con esta oración con la que oraban los padres de la Iglesia. Decimos juntos: salve, llena de gracia, toda reluciente, por quien ha desaparecido la oscuridad, ya ha brillado la luz. Salve, oh candelero de las 7 lámparas, adornado con las 7 luces de los dones derramados por el Espíritu Santo. Salve, oh María dioptra de felices augurios, mediante la cual los que estaban sumidos en la oscuridad y sombras de pecado, viendo el sol de justicia que gloriosamente venía de lo alto, han sido plenamente iluminados. Caminad en este Adviento, caminemos en este Adviento como hijos de la luz.